tutoría, de alguien me protege, yo dependo de él. Estoy hablando antes de la revolución industrial. Llega la industrialización y con ello la urbanización. La industrialización rompe esas estructuras de vecindario y de protección con aquellos seres humanos cercanos a mí, cercanos físicamente, cercanos. ¿Sí? Era una estructura local. Viene la revolución industrial y la forma de producción atomiza las relaciones de parentesco y de vecindario y me lleva a toda esta población a unos conglomerados donde somos individuos anónimos. Y es la característica tanto de la industrialización como de la urbanización. Al romperse los mecanismos tradicionales, que se rompen en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII y XIX, surge la previsión social, la seguridad social, que surge en el siglo XIX, que es, bueno, somos anónimos, hagamos un fondo de anónimos para cuando cualquiera de nosotros tenga alguna dificultad, pues pueda superarla. ¿Ya? Entonces, estamos llegando a mediados del siglo XX. Justo cuando aquí en Colombia estábamos creando nuestros sistemas de seguridad social, en el mundo con los avances tecnológicos nos lo estaban desbaratando. ¿Ya? Vienen los desarrollos de mediados del siglo XX hasta hoy y rompen todo lo que pensábamos. ¿Sí? Todos los sistemas comerciales, tecnológicos y políticos cambian y cambian vertiginosamente. No solamente cambian profundamente, sino que cambian rápidamente. Estos cambios nos llevan a nuevos riesgos y nuevas oportunidades para el desarrollo social y por consiguiente para la calidad de vida, pero definitivamente las formas que teníamos, que eran individuales y anónimas, desaparecen. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora cuando ustedes llaman a cualquier lado o llegan a cualquier parte encuentran los nombres, el anónimo ya no funciona, pero son nombres individualizados que terminan siendo personas que no son cercanas. Hemos cambiado las estructuras de relaciones sociales. Usted llama y habla Doris, Doris, ¿cómo está? Lo saluda y todo el cuento, pero ese Doris es fugaz, ¿sí? Pasa. Y no hemos sabido cómo construir todavía, en ese gran reto que estamos trabajando en este foro, las siguientes estructuras de protección cuando no somos ya anónimos, somos individuos con nuestro propio nombre, con nuestra propia identidad, pero que nos relacionamos con cualquier ser humano en cualquier lugar del planeta. ¿Ya? Entonces, aquello de la cercanía se rompió, mantenemos nuestra identidad, pero nuestra identidad como seres humanos, ciudadanos del mundo. Los cambios estructurales han sido en todas las áreas. No han sido unos cambios pequeños y, les insisto, han afectado nuestra cotidianidad, la vida cotidiana. El progreso tecnológico ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con otros. ¿Sí? Esta mañana nos dijeron que apagáramos los celulares, igual se nos olvidó porque ya lo hemos incorporado como si fuera nuestro esquema corporal. ¿Sí? El aparato celular, ¿hace cuántos años vino aquí? Poquísimos, pero lo hemos incorporado, ese progreso tecnológico. Nos ha cambiado las relaciones económicas, totalmente. Nuestra idea de patrimonio y tener o no tener, ¿sí? Tener un teléfono era algo para personas que tenían cierto nivel de recursos. Tener hoy un celular no tiene nada que ver con tener o no tener recursos. ¿Sí? Entonces tenemos un cambio también de las relaciones políticas. El hecho de ser ciudadanos del mundo hace que tengamos menos afiliaciones de por vida, con menos afiliaciones fanáticas, ¿sí? Lo cual no significa que hayamos perdido las ideologías, al contrario, las hemos, ¿cómo se llama?, profundizado.
¿ya? Las relaciones familiares, por favor, eso nos cambió totalmente. Yo no sé si ustedes recuerdan que a las 7 de la noche uno tenía que estar en la casa porque era la hora de comida y se comía en familia. Y uno tenía que avisar si llegaba o no llegaba a comer. Y mientras estaba comiendo no estaba prendido el televisor y no se pasaba el teléfono. Eso les parece a ustedes que es muy antiguo, no es tan antiguo. Muchos lo vivimos, no solamente en nuestra infancia, sino en nuestra juventud. Nuestra forma de relaciones familiares ha cambiado profunda y radicalmente, ¿sí? Las relaciones comerciales, ni se diga. Hoy cuando ustedes van a comprar algo, muchos de los jóvenes no van a ir a ningún sitio a comprar algo, van a prender el computador y van a decir, necesito esto, tráigame el modelo de zapato, no me va a llegar a la casa. Pero las relaciones comerciales son otras. Y por supuesto hay nuevas formas de trabajo. Cuando soñábamos con la estabilidad y el botón de los 5, 10, 15 años de trabajo en una misma institución, si usted habla con los jóvenes y le dice que va a estar 3 años trabajando en la misma institución, dice, ¿cómo se le ocurre? ¡Qué aburrimiento, qué pereza! Y las relaciones, las nuevas formas de trabajo nos dan nuevas relaciones laborales. Así que el empleo dependiente de los 5, 10, 15 años está desapareciendo totalmente y va a desaparecer. Entonces, todos estos cambios nos llevan a una sensación de crisis. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y no saber qué pasar, y todo el tiempo está uno moviendo el piso y no sabe para dónde se va a mover, es una sensación de crisis. Pero las crisis son la única forma de asumir los nuevos riesgos y vulnerabilidad, pero de crear y aprovechar las nuevas oportunidades. Si ustedes quieren desarrollarse, progresar, caminar, tienen que estar en movimiento. Lo estático, ¿sí?, el no cambio, le impide el desarrollo. Entonces, un momento, hay que tener los riesgos, pero hay que aprovechar las oportunidades. Entonces hay que apoyarse en la oportunidad y ver qué hacemos con los riesgos. Dentro de este cambio grande, la protección social tradicionalmente tenía 3 elementos. Mercado laboral, porque es evidente que tenemos que producir algo, ¿sí?, en esta vida, así que el mercado laboral forma parte de la protección social tradicionalmente, forma parte obviamente de la política social. La previsión o seguridad social, que como veíamos surge en el siglo XIX asociado a la industrialización y al trabajar en centros donde se fabrican cosas. Y la asistencia social, que hoy se denomina redes de protección social en español, en inglés es safety nets, que se presta menos confusiones, que básicamente era para aquellos que en ese momento no estaban accediendo al mercado laboral para poder tener la seguridad social, y cerraba el concepto de protección social. Esta era la forma tradicional de protección social. Y eso tiene un desarrollo relacionado con los modelos de política social, y aquí me apoyo en el trabajo de Carlos Gerardo Molina y Sonia Fleury sobre modelos de protección social y política social. Recuerden que estamos desde la revolución industrial, no me voy a ir más hacia atrás. Los modelos, hay uno que es el modelo residual o liberal, que supone que el Estado lo que tiene es que organizar las libertades y dejar que las personas puedan producir lo más que puedan producir. Pero por supuesto, cuando inicia la revolución industrial tenemos una utopía, y es que en la medida que produzcamos más cosas, todos vamos a tener cómo acceder al mercado laboral, tiene la idea de pleno empleo, y por lo tanto muy pronto no va a haber pobres. Pero mientras hay unos pobres, entonces necesitamos en ese mientras tanto darles un soporte con lo que nos sobra, ¿ya? La estructura del modelo liberal, que tiene como principio la asistencia,
me está diciendo, yo le doy la libertad a ustedes de producir, de ser absolutamente libre y autónomo, ¿sí? Pero si usted no lo logra, mientras tanto, le voy a apoyar, pero le voy a apoyar con lo que me sobra. No le voy a apoyar con lo que se destina a la capacidad productiva, sino con lo que me sobra. Entonces viene la asistencia y, por supuesto, la persona que no trabaja y que requiere asistencia tiene un estatus descalificante. ¿Ustedes recuerdan las películas que uno ve de Inglaterra o de Europa, donde qué terrible, tengo que ir a la asistencia social, cosa que no sucede aquí con qué terrible, tengo que me den el CISBEN? No, ojo, que hay culturas y culturas. Este asistencial descalificante está vinculado con la idea de que todos podemos y debemos trabajar y mientras tanto me tienen que dar. Entonces yo espero lo máximo para que me tengan que dar. Como es por donaciones, yo tengo que demostrar que no tengo medios, ¿sí?, para que me puedan dar. Cuando hago este esfuerzo, hay una forma de ciudadanía, que es la parte interesante de este modelo, y es que usted no puede tener modelos de política social si no están vinculados con una forma de ejercer la ciudadanía. Entonces, la forma de ciudadanía es la forma invertida, la vamos a ver más adelante la definición. Viene entonces simultáneamente, esto no es por etapas, estos son modelos que conviven. Viene la idea del modelo corporativo conservador, y es que de todas formas los que están trabajando están expuestos a riesgos, ¿sí?, y es necesario crear un fondo para cubrir en esos eventos los recursos que se requieren. Entonces nace la seguridad social y el principio es un principio ya no de asistencia mientras tanto, sino de solidaridad, que es yo aporto mientras estoy sano para cuando esté enfermo, ¿sí? Yo aporto ahora que estoy vivo porque cuando deje de ser el proveedor de mi familia, cuando muera o cuando tenga discapacidad, la cobertura es lo que se llamaban, se sigue llamando los riesgos sociales: invalidez, vejez y muerte, enfermedad profesional y accidente de trabajo, y enfermedad común y maternidad, que son los puntos que me alejan del trabajo. Recordemos que seguridad social surge como fondo alrededor de los trabajadores, ¿ya? Lo crean los empresarios, pero es para que los trabajadores que han cortado sus relaciones espaciales con su familia extensa, tengan la posibilidad de acceder a unos recursos y que no queden desprotegidos. La forma de ciudadanía es la regular. Pero hay surge otro que dice, no, esto no es un privilegio, el tener acceso a la protección frente a los riesgos no es un privilegio, es un derecho. Y entonces lo que queremos es volver universal las formas de protección que se han construido, que la sociedad ha construido. Me devuelvo un segundo, se llama corporativo porque es un club, pero conservador porque tiene muchas reglas. Esos privilegios de seguridad social están llenos y llenos y llenos de reglas, que es la forma conservadora del Estado, que es muy reguladora. La liberal es desregule, de libertad; la conservadora es regule. La forma universal tiene como principio la justicia y se habla entonces, es una estructura que viene con el estado de bienestar, se habla con mucha fuerza de justicia social, y el efecto es un efecto de redistribución del presupuesto. No es una cuota de afiliación, no es una donación, es una redistribución del presupuesto estatal, del presupuesto público, ¿sí? Y la forma de ciudadanía es una forma absolutamente universal. Miremos lo que significa tomar uno u otro de los modelos que organizaron Molina y Freire. La ciudadanía invertida.
lo que supone es que usted no es capaz de trabajar, no es capaz de producir y necesita que otro le dé, porque usted es un incapaz. En ese momento es un incapaz de producir por A, C o Z. Por lo tanto, se promueve la dependencia, porque usted tiene que probar que no tiene medios, usted tiene que probar que usted no es capaz para que le den algo. Y al probar que no es capaz, usted prueba que no puede aportar. Y por lo tanto que su ciudadanía está restringida, ¿sí? Y por eso es que se denomina ciudadanía invertida. Lo que está diciendo es: usted, señor ciudadano, es un ciudadano incapaz, que ha demostrado que es incapaz, entonces como Estado le doy unos recursos, usted no pide más y se aguanta con lo que le entregue, ¿ya? Entonces hay un grupo que prefiere llamarlo asistida. A mí me gusta invertida, porque es que lo que tiene que demostrar es que es incapaz para producir y para ser ciudadano, ¿ya? Van juntas. Entonces es la ciudadanía del modelo asistencial. No necesito decir mucho sobre ejemplos para nuestros modelos de política social, nuestros modelos de protección social en este asistencial. La regulada está vinculada con la regulación ejercida por el Estado, y por eso es que se llama regulada. ¿Por qué está vinculada con las relaciones contractuales? Con las reglas de juego que han sido acordadas en la relación contractual. Y por lo tanto son muchas reglas de juego. Si alguno ha mirado alguna vez el manual de calificación de invalidez, por ejemplo, comprende esto. Bueno, si alguno le ha dado una repasada a todos los decretos, resoluciones, circulares que hemos sacado con respecto a la ley 100 en el año 2004, que fue hasta donde estuve yo, había 2000 y pico normas de regulación. Eso no es liberal, eso es conservador, corporativo. Es un sistema de seguridad social en salud, ¿okay? Pertenece a seguridad social en salud. Y la parte de régimen subsidiado pertenece ¿a cuál? Al primero, al asistencial, ¿ya? Listo. La ciudadanía social, que es el universal, la definición que tomo no es la de Sonia Fleury y Carlos Gerardo Molina, sino la de José Bernardo Toro, porque me da entrada a un cuarto modelo que ellos no trabajaron y que es el que nos va a mover en este foro, ¿ya? Entonces, la de José Bernardo Toro es: un ciudadano es una persona capaz. Estamos sobre capacidades, no estamos sobre carencias, ¿ya? Capaz en cooperación con otros. La ciudadanía no se ejerce en aislamiento, la ciudadanía se ejerce en cooperación con otros. Capaz de crear o transformar el orden social. Cuando estamos hablando de crear o transformar el orden social, estamos diciendo que las reglas de juego por las que acordamos y asumimos compromisos no son naturales, son creadas por el hombre. Y al ser creadas por el hombre, nosotros somos capaces de crear o transformar ese orden. Entonces, no es cuestión de esperar a que otro me lo transforme. Tengo que asumir un compromiso con esa transformación de ese orden social. ¿Cuál orden social? Que tiene que ver con la idea de calidad de vida. El orden social que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. Esa es la definición de José Bernardo Toro, y él concluye diciendo que ejercer la ciudadanía es la capacidad de crear libertad, porque es crear una libertad para todos en el concepto de dignidad de todos. Esta definición de ciudadanía nos lleva a dos definiciones que superan las ideas de los modelos que veíamos en la diapositiva anterior. Uno, el concepto de capital social. Capital humano es un concepto que aparece en los años 60, pero a fines de los años 80 ya aparece
el concepto de capital social. ¿Sí? Nosotros estamos superando la idea del individuo aislado para estar pensando de un individuo con identidad y conciencia de pertenecer a una humanidad y a una civilización. Eso es lo que nos da como oportunidades el cambio del siglo XXI en el que hoy estamos. Aparece el capital humano, por supuesto, subyace. Todo esto suele funcionar como capas geológicas, ¿sí? Sobre una se pone la otra y la otra, y cuando ustedes se dan cuenta, cuando miran su comportamiento cotidiano, de golpe se dan cuenta que están actuando con enfoque asistencial, de golpe están con el enfoque de privilegio, de golpe con lo universal, y quizás lleguemos con mucho trabajo y mucho esfuerzo de conciencia a llegar a un enfoque de equidad. El capital humano más las prácticas y redes políticas y sociales prevalecientes, junto con la historia de su construcción en cada localidad y en cada grupo, son las que conforman el capital social. ¿Sí? Cuando empieza la industrialización, empieza la idea de que, ¿se acuerdan los recursos de la economía? Capital, tierra y trabajo. Bueno, capital era el capital físico. En los 60 aparece el capital, no solamente el capital físico, sino el conocimiento como capital sumamente importante. Aparece el capital humano, y en los 90 aparece la suma de las prácticas y redes sociales prevalecientes para construir capital social. Es un patrimonio, ¿sí?, que se construye y se destruye. Tampoco voy a comentar nada de qué tan destructivos somos los colombianos con nuestro capital social. Ustedes lo saben. ¿Listo? ¿Qué otro concepto aparece? Aparece el concepto de equidad, ya lo manifestaba el doctor Osorio, que me precedió. Quien impulsa el concepto de equidad es Amartya Sen, y habla de la equidad como, no como justicia, de igualdad de cosas, de bienes para todos, sino habla de equidad como la igualdad de oportunidades, no de bienes en sí, sino la igualdad de oportunidades y la posibilidad de extender el espacio de capacidades y realizaciones de sí mismo y del grupo con el que está relacionándose. No digo al que pertenece, porque ahora nosotros ya no sabemos cuál es nuestro grupo de pertenencia y cuál es el de referencia. Es una mezcolanza la que tenemos con las comunicaciones. La posibilidad de extender el espacio de capacidades y realizaciones es la posibilidad que le damos a otro cuando entramos en relación con él, que tenga libertad de optar. Fíjense que cuando estamos en el asistencialismo no le damos libertad de optar, le quitamos la posibilidad de elección porque él demostró que era incapaz, y entonces le damos lo que podemos y él se tiene que aguantar con lo que le entregamos. No es posible tener equidad si no tenemos libertad de optar. Ahora, Sen no solamente habla de esa libertad de optar, de esas oportunidades y realizaciones individuales. Él dice que los hombres siempre tienen objetivos de agencia, lo llama así, no sé. Objetivos de agencia que significan que puede sacrificar parte de su bienestar si con eso logra bienestar colectivo. Y lo hace, y lo persigue, y lo logra. Entonces, hemos pasado, cuando entramos a equidad, del individuo al ser humano, ¿sí?, que también tuvimos una conferencia del doctor Toro que nos ilustró bastante, pero me quedé con ganas. Muchas cosas tengo para preguntar. Entonces, nosotros, aquí quiero referirme también a una de las notas de los lentes que nos presentó el doctor López. Dice: sin igualdad y justicia no habrá sostenibilidad. La quiero traer a cuento porque, por favor, no lo olviden. Y es bajo este concepto de equidad que están esos lentes. Es imposible tener sostenibilidad si no nos relacionamos con otro para que el otro amplíe
el abanico de sus oportunidades, de sus capacidades y realizaciones. ¿Listo? Esos dos conceptos nos llevan a una reflexión que han venido haciendo dos personas, un brasilero, Leonardo Boff, y un colombiano, José Bernardo Toro, y que ellos llaman el paradigma del cuidado. Si ustedes piensan en los objetivos de agencia y la idea de ampliar oportunidades y realizaciones, ellos están planteando que el cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización. Están diciendo que o cuidamos o perecemos. Lo que están diciendo es que nuestros esfuerzos por mantener la ecología, el medio ambiente, no son esfuerzos para salvar la Tierra. La Tierra va a continuar como planeta, a pesar de todas nuestras bestialidades. Lo que está sucediendo, lo que está amenazado no es la Tierra, lo que está amenazada es la humanidad. Eso es lo que están planteando. Y que si no tomamos conciencia de pertenecer a una humanidad que es capaz de construir una nueva regla de juego, nosotros como humanidad perecemos. El planeta seguirá, pero nosotros perecemos. Y lo que plantean es que el cuidado es el centro de los valores que nos permitirían prever, prevenir y controlar los cambios adversos, ¿ya? Porque de todos esos cambios que mencionamos, hay muchos que son cambios adversos, muy adversos. Amenazas, ya nos las presentó el doctor García, amenazas que no son para dentro de muchos años. Quizá no lo veamos nosotros, pero los hijos nuestros sí. Y los nietos, pues quién sabe qué vean. Entonces, los valores del nuevo paradigma son saber cuidar. Y en cuidar ellos dicen que debemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que tiene mucho que ver con lo que estaba planteando el doctor Osorio sobre salud. Saber cuidar a los cercanos, saber cuidar a los lejanos, porque en nuestros actos estamos teniendo impacto por el manejo de complejidad sobre la vida de otros, así no los conozcamos, ¿sí? Así no los veamos ni nos encontremos ni siquiera en el mundo virtual de las redes sociales. También tenemos que saber cuidar la inteligencia, el conocimiento y para qué usamos. Y me falta uno. Uno mismo, los cercanos, los lejanos, la inteligencia y el espíritu. Tenemos que tener cuidado por el espíritu, por estos sueños, por estas utopías que estamos construyendo y que construimos juntos. Es lo que plantea el saber cuidar. El otro es que debemos tener la capacidad de construir transacciones ganar-ganar. La forma de la revolución industrial nos llevó a construir como valor la competitividad. Lo que dicen Boff y Toro es que tenemos que construir la cooperatividad, no la competitividad, porque la idea del individualismo competitivo es una idea que arrastra. Ellos usan un término que es, usan la información guerrera. ¿Sí? Ellos aplican, los que les gustaba Mafalda, que decía Manolito que la única forma de hacer una fortuna era volver harina a los demás. Bueno, esa es la información guerrera. Y el nuevo paradigma nos exige que las transacciones no tengan una competencia en la que el número uno gana y todos los demás pierden, ¿sí? Y entonces somos una partida de perdedores, porque somos número uno en alguito, pero siempre somos el número N en la mayoría de nuestra vida cotidiana. Y lo que tenemos que reconocer es que no somos omnipotentes, que necesitamos al otro, y al ser conscientes de eso, tenemos algo de lo que planteaba de las ecuaciones del doctor Toro sobre Kaufman, que es a mayor diversidad, mayor cohesión social. Nosotros tenemos que pensar que somos universales, pero no uniformes.
Y la única forma de construir cohesión social es aceptar la diversidad, aceptar que yo soy débil en algo, incluso que no soy competente. No solo no soy competitivo, sino que no soy competente. Pero el que tengo al lado es el que es competente para eso. Y con él hago la cooperación. Por eso ellos hablan de cambiar la competitividad por la coopetitividad. Lo que plantean adicional al saber ganar, y que no lo puse porque lo iba a manejar el doctor Osorio, es que tenemos que trabajar la sostenibilidad de la alimentación. No tenemos alternativa como especie si no pensamos en la sostenibilidad de la alimentación. Por supuesto, está poniéndonos sobre la mesa el problema ético, por ejemplo, de los biocombustibles. Para mover los carros, ¿para dónde? ¿Lo necesitamos mover los carros? ¿Necesitamos movernos del sitio de nuestra casa con la tecnología al acceso? ¿Tanto como nos movemos? Okay. Ellos hacen todas estas reflexiones que no alcanzo. Después tenemos, ellos hablan de los valores para aprovechar las oportunidades de relacionamiento y encuentro que nos da la nueva sociedad. Y habla de los valores de saber conversar, que nuestra idea de estar hablando por trinos nos ha hecho perder el saber conversar. ¿Sí? Ese es un elemento que necesitamos en nuestro regresar a la humanización. ¿Sí? Tenemos que saber conversar y conversar cara a cara. Conversar con mi cara, no con la careta del anónimo, que es la que nos permite la tecnología. Si no, no logramos humanizar. El otro es el respeto. Por supuesto, si usted se quita la careta y está cara a cara, usted tiene que aceptar que la otra cara es una cara distinta y aprender a escuchar y a respetar eso que viene desde otra cultura, desde otro punto, y que va a enriquecer su visión dentro de coopetitividad. Y el otro, la hospitalidad. Nosotros nos hemos encerrado en nuestras casas y hemos generado una cantidad de empleos sobre nuestra seguridad, que es sobre nuestro aislamiento. Entonces, la hospitalidad, el poder volver a construir confianza, es parte del esfuerzo, y tenemos valores asociados a las oportunidades de relacionamiento y de encuentro que nos da la nueva tecnología y este ser ciudadano del mundo. Lo que dice José Bernardo es que la equidad es la forma política del cuidado y que la equidad de una sociedad está relacionada con la cantidad y calidad de bienes públicos que la sociedad posee. Y no son estatales, como marcaba el doctor Osorio. Son los bienes, primero, que cuando los consumo, no estoy consumiendo el bien e impidiendo el consumo de los demás. Disfrutar de un parque, no de todas las que nos estaban mencionando para el área metropolitana. Disfrutar del parque no impide, al contrario, potencia el que lo disfrute otro cuando lo disfrute en compañía. Esos son bienes públicos. Y lo otro es que los cuidamos todos, no que los depredamos todos. ¿Ya? Eso es el concepto de bienes públicos de José Bernardo. Y la equidad va a depender mucho de qué tantos bienes comunitarios tenemos, porque hay mucho de lo que hemos acaparado individualmente en nuestra competitividad que debemos poner al servicio de la comunidad como coopetitividad. Este paradigma del cuidado, sus temas tienen mucho que ver con la forma de protección, ¿sí?, que debemos ir modificando. El manejo social del riesgo es el que nos da la nueva definición de protección social. Perdón, miro, ya me pasé. Ok, voy a apurar, porque el foro es muy importante, la mesa es muy importante. El marco conceptual del riesgo hace referencia a los eventos que amenazan el bienestar, ¿sí?, y por lo tanto están amenazando la calidad de vida.
y es manejo social del riesgo y no de riesgos sociales, porque dice que los riesgos deben manejarse es a través de los intercambios entre personas, es lo social lo que me permite manejarlo. Entre más gente tenga información sobre determinado riesgo y la forma de enfrentarlo, ¿sí?, más capacidad social tengo de manejarlo, ¿ya? Y no estamos hablando de manejo de riesgos sociales. Bajo este concepto, las tres áreas que eran realmente servicios a individuos de mercado laboral, de seguridad o previsión social y de asistencia social, cambian su definición, pero la cambian en su esencia. Dejan de ser servicios para hacer intervenciones públicas que mejoran la capacidad. No son servicios para llenar una carencia, son intervenciones públicas para generar una capacidad, ¿sí?, una capacidad de manejar los riesgos. Pero esas intervenciones públicas tienen que, no pueden ser todas iguales para todo el mundo. Tenemos que ser conscientes de que hay algunos grupos que están en situación de vulnerabilidad crítica y por lo tanto esos grupos que están en vulnerabilidad crítica necesitan unos soportes especiales. El ejemplo que dicen Holzman y Jorgensen, que son los que manejan este esquema, es tenemos que construir como público una red para los que andan en la cuerda floja ganándose la vida, y para que esa red que los acepta a todos, que es universal, ¿sí?, lo reciba y no se afecte su bienestar. Pero hay unos que no han logrado subir a la red, necesitan un trampolín, ¿sí? La red no basta, la red no me permite ser totalmente universal, porque es universal para los que ya están arriba, las que ya tienen alguna capacidad para manejar los riesgos que lo están amenazando. Pero hay algunos que están en vulnerabilidad crítica y yo necesito un trampolín para subirlos. Pero necesito solo el trampolín. No quiere decir que el trampolín es eterno. Y es el problema que tiene uno en el asistencialismo, ¿sí?, que es eterno. Entonces fulano de tal es vulnerable y se queda vulnerable toda la vida. Eso, bajo estos conceptos, no es cierto. La vulnerabilidad es la posibilidad de ser afectado por un riesgo de cualquier naturaleza y en este sentido está relacionada con la capacidad de enfrentarlo. Los riesgos cambian, todo cambia, pero mi capacidad de enfrentarlo también cambia. Hay muchos riesgos que yo no puedo reducir, no puedo prevenir. Hay algunos que es muy difícil mitigarlo, ¿sí?, pero yo busco mejorar la capacidad de manejarlo. No es determinista, que estoy expuesto a los riesgos y entonces soy vulnerable y voy a ser vulnerable toda la vida y entonces denme a mí todo lo que yo necesito, casa, carro, beca. Ojo, ¿no?, que hay un elemento cultural que viene de la asistencia y viene del estado de bienestar. La vulnerabilidad se vuelve entonces una característica dinámica que se modifica con la disminución al riesgo y la mejor capacidad para manejarlo. Una vez que usted le pone el trampolín, le da la capacidad para manejarlo y usted responde, ¿sí?, responde en el sentido de dar respuesta a esa oportunidad que tuvo. ¿Listo? El soporte legal del sistema en Colombia, que fue la ley 789, decía que eran políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Esa era la definición que teníamos en la 789. Esta la voy a pasar muy rápido, porque lo que sucede es que tenemos unos riesgos de manejar la estructura de protección social tradicional y no la hemos modificado. Lo que estaban comentando, que seguimos hablando de enfermedad y seguimos hablando de los sistemas de aseguramiento, que es cómo financiamos para cuando nos enfermemos, pero no importa qué tanto nos enfermemos, lo importante es que nos den las mejores tecnologías de acceso a esa enfermedad, ¿sí? Los riesgos es que al romperse la estructura de relación de empleo dependiente, hay una ruptura entre mercado laboral y seguridad social, que es la nómina. Cada vez hay menos gente en nómina y por lo tanto la cotización
a seguridad social se vuelve muy volátil. Pero no solamente sucede eso, sino que tenemos desprotegidos a los no empleados, y la proporción de población ocupada no empleada es cada vez mayor y será cada vez mayor. La otra es el pensar que la seguridad social me cubre a los que tienen ingresos y que yo siempre voy a tener ingresos, y por lo tanto yo tengo que demostrar que no tengo patrimonio para quedar en seguridad social. Resulta que tengo la desprotección y caída de ingresos. Ustedes en este momento cae el ingreso porque se acaba el contrato de honorarios, que es el que uno normalmente tiene, ¿ya? Y queda totalmente desprotegido. Ustedes no pueden recurrir ni a la privada porque no tienen recursos, ni a la seguridad social porque a lo mejor no logran contribuir lo suficiente, y mucho menos al SISBEN porque no pueden demostrar que no tienen patrimonio. Entonces quedan totalmente desprotegidos. Entonces la forma de reconstruir esto es pensar en protección social como capacidad de manejar riesgos que amenazan el bienestar y pasar del pensamiento de individuos a el pensamiento de hogares. Las relaciones entre personas son las formas que me permiten la protección. Esta la voy a pasar muy rápido, me voy a olvidar de ella. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una intervención asistencial en la cual nos interesa el individuo y tomamos datos de su grupo familiar, pero son datos de referencia. Tenemos que pasar hacia una intervención capacitante en la cual nosotros intervenimos es sobre las relaciones. La capacidad de manejar los riesgos como una capacidad de manejo social del riesgo es una intervención desde la política social, desde todas las disciplinas que tienen que ver con estar en el mundo, en la sociedad. Es una intervención sobre las relaciones. Entonces, intervenimos es sobre las relaciones del grupo familiar, del hogar que está trabajando, y el vecindario cobra importancia, porque es un elemento de referencia que tiene barreras, pero también tiene facilitadores. En este sentido, la reflexión que se hace es que la pregunta de cuáles son los ordenamientos institucionales que deben ser modificados, ordenamientos, reglas de juego, etc., o eliminados teniendo en cuenta el paradigma de cuidado, teniendo en cuenta la idea de equidad. ¿Sí? Ay, estoy para abajo en vez de para arriba. Perdón. Ya. Las implicaciones de trabajar con las nuevas organizaciones, que son factor pedagógico para la formación de ciudadanía. Y aquí entra un sector de la política social que no pertenece a la protección social, pero es indispensable, y es la educación. Si nosotros no hacemos formación, no podemos construir ciudadanía. Si nosotros no hacemos formación para la competitividad, no podemos hacer una formación para la equidad y para la diversidad. ¿Sí? A través de las organizaciones las personas pueden negociar y establecer su futuro. ¿Cuál es el futuro que queremos? Y poder definir el futuro de la máxima expresión de autonomía, es decir, de ciudadanía. Decía alguno creo que era el doctor Toro, que la autonomía es la que me permite propagar la organización. Son los seres autónomos los que propagan organizaciones. Son las reglas de juego que construyo y cumplo las que importan. Para eso se necesita cometer una movilización amplia que nos compromete vitalmente, y tomo la definición de José Bernardo Toro de nuevo, que dice que se entiende como convocación de voluntades para actuar en búsqueda de un propósito común bajo una interpretación y sentido compartidos. Y él dice que como convocación es un acto de libertad, como convocación de voluntades es un acto de pasión, es un acto que me involucra como persona, y por ser convocación de voluntades a un propósito común es un acto público y de participación. Sobre protección social y calidad de vida, los imaginarios son una utopía, pero mañana pueden convertirse en realidad. Sin ellos no hay posibilidad de avanzar en la senda del desarrollo. Alguna de las presentaciones, creo que era la del
doctor López empezaba con "el futuro exige soñar". Esta frase es de Carlos Gerardo Molina y realmente sin utopía no es posible el desarrollo. Como la pregunta que se hace cada uno de ustedes en su cotidianidad es: ¿cómo puedo participar aquí en mi campo de trabajo, en lo que hago todos los días? ¿Qué tengo que entender? ¿Cuáles son mis comprensiones? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las actuaciones que esperan de mí? ¿Con qué puedo actuar? ¿Con qué instrumentos cuento? ¿Y cuáles decisiones debo tomar? Ante eso, la pregunta es: bueno, ¿dónde estamos exactamente? Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Se me fue el tiempo, me disculpan. Muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio al foro de la mañana con la temática Ciudad Invisible y Calidad de Vida, retos mayores en miradas de largo plazo. En sus carpetas tienen las hojitas para si desean aportar o hacer preguntas. Entonces, por favor, personas del auditorio encargadas las recogerán para, al final, tenemos un espacio de aproximadamente 20 minutos para preguntas. Invitamos entonces a la mesa del foro a los doctores Iván Azul Mesa, Carlos Viviescas, María Clara Echeverría Ramírez, Juan Manuel Patiño Marín y Gregory Mejía. El ingeniero Iván Azúa Mesa es subdirector de vivienda de Confama. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, experto en temas de vivienda con alto impacto social en el país. Se ha desempeñado como coordinador del área técnica en la Corporación de Antioquia Presente. Ha participado en la construcción de pueblos y comunidades luego de tragedias naturales en municipios como Armero, Tapartó, Popayán, Armenia, entre otros. Ha liderado importantes proyectos de vivienda en alianzas público-privadas que hoy son modelo social como Villa Suramericana, donde se alojaron los deportistas de los Juegos Suramericanos del 2010, el proyecto de arrendamiento social con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. En la actualidad participa en el programa de Colombia Humanitaria para la reconstrucción de viviendas de la primera ola invernal y es subdirector de vivienda de Confama. Ha promovido proyectos de vivienda que han transformado la calidad de vida de miles de familias antioqueñas. A él entonces le queremos escuchar en la temática Ciudad Invisible y Calidad de Vida, retos mayores en miradas de largo plazo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos han hecho de la organización del foro para participar y exponer desde Confama cómo entendemos la problemática de vivienda. Tengo que empezar por decir que el sistema de la compensación familiar nació como un pacto entre el sindicato del ferrocarril de Antioquia y la Asociación Nacional de Industriales ANDI, y se basó inicialmente en dar una cuota de dinero para mejorar el ingreso de la familia de menores recursos, de menor ingreso. Esto después se convirtió en ley en el año 1956
y dio origen al sistema de la compensación familiar, siendo Confama la primera caja de compensación que se hizo en Colombia. Al hablar de calidad de vida y de vivienda, y lo que representa la felicidad de una vivienda, tengo que referirme a lo que dijo el doctor Julián Osorio ahorita cuando hablaba que por intermedio de la salud se encontraba la felicidad. Y tengo que decir con plena certeza que por intermedio de la vivienda es que se logra la felicidad, y así lo vemos nosotros cada 2 meses cuando la gente llora cuando recibe un subsidio de vivienda, porque esa casa, que es una utopía, está a punto de convertirse en una realidad. El subsidio de vivienda entonces es la posibilidad que tienen miles de familias de poder tener una casa. Y tener una casa representa muchísimas cosas. Repitámoslas aunque todo el mundo las conoce. La primera, y que la gente reconoce como la más importante, es la posibilidad de tener un patrimonio. Es eso que da seguridad. Un comprador de una vivienda de interés social reconoce que el tener esa casa es lo mejor que ha hecho en su vida, porque eso le proporciona una cosa que en antioqueño se llama tener donde caer muerto. De lo contrario, un inquilino no tiene dónde caer muerto, y la gente lo expresa con toda claridad así, de que es la posibilidad de ser feliz. Es también quitarse de encima muchísimos problemas, y entonces nos acercamos al concepto de calidad de vida. Muchísimos problemas inherentes a las familias que viven de inquilinas o que viven en una vivienda prestada o de arrimados donde un familiar o donde el papá y la mamá. En esas condiciones la gente tiene muy poca área para su disfrute. Las familias viven en espacios muy reducidos y pagan unos arrendamientos supremamente costosos que sin duda alguna, en relación con el metro cuadrado, en las familias de menores ingresos, en los estratos sociales 1 y 2, es donde más se paga por metro cuadrado. Similar a los inquilinatos, que sin duda también es el de mayor costo. Entonces, las familias vienen de vivir en espacios cerrados, carentes de iluminación muchas veces y de ventilación, que huelen mal, con hacinamiento y lo que es peor, con problemas de promiscuidad. Entonces la gente sueña y añora tener una casa. En Confama entonces, por disposición de la ley, nosotros tenemos que entregar el 4% de lo que paga un empresario por sus aportes, los tenemos que entregar al fondo FOBIS para la construcción de vivienda de interés social. Ese fondo FOBIS en Confama este año está constituido por una suma cercana a los 32.000 millones de pesos, y debemos de llegar aproximadamente a 3.000 familias en este año que tienen entonces la posibilidad de tener un subsidio. Pero ¿quiénes son esas familias que se postulan? Esa gente las gentes que se postulan, en el 92% de los casos ganan menos de 2 salarios mínimos. La ley les permite ir hasta 4 salarios mínimos, pero aquí tienen la posibilidad, buscan vivienda, en su mayoría los que ganan menos de 2 salarios mínimos, o sea, algo así como 1.100.000. Y la vivienda que están buscando es la vivienda de interés prioritario, que en estos días el gobierno nacional llamaba la atención porque había muy pocas, porque esa vivienda no se produce. De todas maneras, si uno coge una revista como Informe Inmobiliario, encuentra que en Medellín hay 10 proyectos de vivienda de interés prioritario, donde los afiliados a las cajas, Confenalco y Confama, por ejemplo, están colocando su subsidio. Es muy importante ver que la gente lo que está buscando son viviendas muy baratas, porque son las que se acomodan a su ingreso y a su capacidad de crédito. Difícilmente las familias pueden pasar de una vivienda de 40 millones de pesos, porque no tienen capacidad de pago para pagar un crédito de una vivienda de tope de vivienda de interés social, por ejemplo, de 76 millones de pesos. Las renuncias y los vencimientos es la parte más débil del sistema. Aproximadamente el 13% de las familias renuncian o no alcanzan a comprar su vivienda con el subsidio dentro de los 3 años que tiene su vigencia. Y básicamente es, 2 causas son las principales: capacidad de crédito nuevamente, y que los sitios de ubicación
no son los que ellos esperaban para comprar una casa. Una familia que de pronto es obrera en el barrio Belén, muy seguramente no compra o no va a querer comprar en Pajarito. Pero tenemos el 13% entonces de deserciones y el otro 87% de felices colocaciones del subsidio de vivienda. Otro programa donde nosotros queremos mejorar la calidad de vida tiene que ver con aquellas familias muy pobres, básicamente de un salario mínimo de ingreso, que teniendo casa la tienen en muy malas condiciones. Entonces tenemos proyectos de mejoramiento donde damos un bono por cada $1.000.000 que la familia logre ahorrar, y entonces buscamos hacer mejoramientos del orden de 4,5 millones, enfocados básicamente en poner pisos de concreto o baldosas donde hay pisos en tierra, el mejoramiento de las cocinas y el mejoramiento de los baños que carecen hasta de intimidad y de aparatos ahorradores de agua que resultan ser muy costosos para las familias. Ahí hemos apoyado la iniciativa de 13.000 familias que han mejorado sus casas, y básicamente este proyecto es muy fuerte en Urabá. Ustedes recordarán que por los años 80 se dio un movimiento de invasiones en el Policarpo a la Barrieta y en la Chinita de miles de viviendas que se construyeron en una noche en casitas de tabla, pero que hoy, 20 años después, muchas de ellas siguen siendo casitas de tabla, techos de zinc y pisos en tierra. Ahí, ya con estas poblaciones en el sistema formal de producción, en las bananeras y demás, estas familias han accedido entonces a estos bonos que les ha permitido mejorar su casa. Sin embargo, el problema más complejo, la mayor dificultad a largo plazo que nosotros vemos en el sistema, tiene que ver con la participación municipal en los proyectos de vivienda. Nosotros hicimos un trabajo para Suramericana de Seguros en la costa atlántica, en 7 departamentos donde habían 352 proyectos siniestrados que cobraron de manera anticipada los subsidios y las casas no llegaron a ningún Pereira. Fuimos entonces en compañía Suramericana a intentar volver a montar estos proyectos y que fueran viables, porque el ministerio nunca pidió que devolvieran la plata, sino que hicieran las casas. Entonces se hizo esta alianza y nos permitió descubrir una cosa que es trivial, es evidente, pero que no se hace, y es que la vivienda de interés social se tiene que gerenciar. Los proyectos de vivienda de interés social sí sean muy sencillos en sus estructuras y tienen que tener esquemas financieros adecuados, se tienen que construir en el plazo establecido, tienen que tener planos y diseños hechos por personal experto, porque ahí no hay lugar a equivocaciones. Las equivocaciones de los personal inexperto en el diseño de una construcción de una vivienda o de una urbanización son altamente costosas para las familias. Y esto es lo que hemos intentado hacer, y es como el reto que tenemos hacia el futuro, es de trabajar conjuntamente con los municipios a los cuales les estamos ofreciendo el proyecto de gerencia de proyectos de vivienda, donde inclusive nosotros llegamos a apoyarlos con créditos del FOBIS, de ese FOBIS que hablaba ahora, para que las administraciones municipales logren el cierre financiero y se pueda desarrollar los programas de vivienda. Y lo que estamos logrando son dos cosas. Primero, son proyectos incluyentes, porque tenemos entonces población vulnerable, desplazados, población de los estratos sufridos de cada municipio o que habitan en zonas de riesgo, y tenemos población afiliada con FAMA que también entra a beneficiarse de un subsidio adicional que dan los municipios, porque así los estructuramos los proyectos. Entonces, los proyectos, la vivienda de interés social, y ese de pronto es el reto complicado que veo yo para las 100.000 viviendas que están hablando ahora, es que hay que montarlos como proyectos, estructurarlos como proyectos y hacerle seguimiento como un proyecto cualquiera, porque la dimensión así lo obliga. Otro asunto muy importante, que viene desde mi formación profesional, recién salido de la universidad a trabajar en el terremoto de Popayán, que me ha permitido acercarme a casi todas las tragedias de este país, y es ahora el de la ola invernal, poder trabajar. Vamos a hacer la reconstrucción de Antioquia, Córdoba y Sucre, de los proyectos de la ola invernal de la Niña 2010-2011. Y ya terminamos la semana pasada un proyecto de reparaciones de vivienda
de 8.000 familias afectadas por el invierno.